Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a un nuevo vídeo en el canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, un tema que ha generado muchísima especulación, rumores y por supuesto, un sinfín de preguntas. Vamos a hablar de Afra Saraaolu y Mert Ramazan Demir, los protagonistas de Yalan, y vamos a intentar desentrañar la verdad oculta de su relación. Sabemos que la química entre ellos en la pantalla es innegable y vaya que lo es. Y claro, esto ha alimentado todo tipo de teorías sobre si su conexión va más allá de la actuación. Han surgido rumores, se han analizado gestos, se han interpretado miradas, en fin, un verdadero culebrón digno de la televisión. Y nosotros, como buenos detectives de Internet, vamos a intentar poner un poco de orden en todo este caos y separar la realidad de la ficción. Pero antes de que nos lancemos de lleno a la madriguera de conejos, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se arrepentirán. Aquí encontrarán análisis de sus series favoritas, noticias sobre las celebridades del momento y por supuesto, mucho chismecito jugoso como el que tenemos hoy. Así que ya saben, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, vamos al lío. Bien, empecemos por lo básico. Afra y Mert, como todos sabemos, interpretan a Seyran y Ferit en Yalan, una serie turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su interpretación es tan convincente, tan llena de pasión y de conflicto, que es inevitable preguntarse si algo de eso se traslada a la vida real. La verdad es que desde el principio la prensa turca, y también la internacional, ha estado siguiendo muy de cerca cada uno de sus movimientos. Y las redes sociales, por supuesto, han explotado con comentarios, edits, vídeos y teorías de todo tipo. Desde los que afirman rotundamente que están enamoradísimos hasta los que aseguran que solo son muy buenos amigos y compañeros de trabajo. ¿Quién tiene razón? Bueno, ahí es donde entra nuestro trabajo de investigación. Para empezar, hay que recordar que los actores, y sobre todo los actores de series tan exitosas, están constantemente bajo el escrutinio público. Cada palabra que dicen, cada gesto que hacen, es analizado con lupa. Y esto, lógicamente, puede generar mucha presión y llevar a interpretaciones erróneas. Además, los productores de las series a menudo fomentan, consciente o inconscientemente, esta ambigüedad. Después de todo, una pizca de misterio y de rumores sobre la vida personal de los protagonistas siempre ayuda a mantener el interés del público y a impulsar el rating. Es un juego peligroso pero efectivo. La industria del entretenimiento sabe que el morbo vende, y la especulación sobre la vida sentimental de los protagonistas de una serie de éxito es una herramienta de marketing casi infalible. Se alimenta la fantasía del público, se les permite soñar con la posibilidad de que la magia que ven en la pantalla se extienda también fuera de ella. Dicho esto, también es cierto que hay algunos indicios que han alimentado la especulación sobre la relación entre Afra y Mert. Por ejemplo, se les ha visto juntos fuera del set de grabación en varias ocasiones. Han sido fotografiados cenando en restaurantes, paseando por la ciudad y hasta disfrutando de unas vacaciones juntos. Y no solo en Turquía, sino también en destinos internacionales, lo que sugiere una mayor intimidad y un deseo de escapar del ojo público local. Claro, esto podría significar simplemente que son buenos amigos que disfrutan de la compañía mutua. Pero también podría ser algo más. Y aquí es donde entra en juego la interpretación personal de cada uno. Si bien es importante no caer en conclusiones apresuradas, tampoco podemos ignorar el peso que tienen estos encuentros en la mente del público. Las fotos, aunque sean casuales, se convierten en piezas de un rompecabezas que cada fan intenta armar a su manera. Otro punto a tener en cuenta es la química que demuestran en las entrevistas y en los eventos públicos. Se ríen juntos, se miran de manera cómplice, se complementan en sus respuestas. Nuevamente esto podría ser simplemente el resultado de una buena relación profesional y una gran conexión como compañeros de trabajo. Pero seamos honestos, también podría ser una señal de que hay algo más profundo. La sincronía en sus gestos, la manera en que terminan las frases del otro, la naturalidad con la que interactúan, todo esto apunta a un nivel de comodidad y entendimiento que va más allá de lo meramente profesional. Ahora, es importante ser cautelosos y no dejarnos llevar por la emoción. No podemos afirmar categóricamente que Afra y Mert están en una relación amorosa basándonos únicamente en rumores y especulaciones. Al final del día, su vida personal es suya y tienen derecho a mantenerla privada si así lo desean.
La presión mediática puede ser abrumadora, y es comprensible que quieran proteger su intimidad. Además, una confirmación oficial de una relación podría cambiar la dinámica de la serie, generando expectativas aún mayores y poniendo en riesgo la naturalidad que tanto caracteriza su trabajo. Sin embargo, tampoco podemos ignorar las señales que parecen apuntar en esa dirección. Y es que a pesar de todos los intentos por mantener la discreción, algunas cosas son difíciles de ocultar. La mirada, la sonrisa, el lenguaje corporal, a veces, las acciones hablan más fuerte que las palabras. Los pequeños detalles, las miradas fugaces, los gestos de cariño sutiles, son los que realmente alimentan las teorías y mantienen viva la llama de la especulación. Los fans más acérrimos analizan cada milímetro de cada imagen, buscando pistas que confirmen sus sospechas. Y aquí es donde entra en juego la famosa prueba del algodón. ¿Qué es la prueba del algodón? Bueno, es una expresión que utilizamos para referirnos a ese momento en el que se pone a prueba la veracidad de algo. En este caso, la prueba del algodón sería observar cómo se comportan Afra y Mert cuando no están siendo observados por las cámaras o por los fans. Analizar su interacción en situaciones más informales, cuando la presión del público y la necesidad de proyectar una imagen específica disminuyen. Hay fotos de ellos tomadas por paparazzi en las que se les ve cariñosos o cercanos. Hay testimonios de personas cercanas a ellos que confirmen la relación. ¿Hay alguna declaración oficial, aunque sea ambigua, que sugiera que hay algo más que una amistad? La búsqueda de la prueba del algodón es constante. Los paparazzi se esconden en cada esquina, esperando capturar ese momento decisivo que confirme o desmienta los rumores. Los fans rastrean las redes sociales en busca de comentarios de amigos o familiares que puedan revelar algún secreto. Y la prensa intenta obtener declaraciones que, aunque sean vagas, puedan interpretarse como una confirmación implícita. La respuesta a estas preguntas hasta el momento es mayormente negativa. No hay fotos comprometedoras que demuestren una relación amorosa, no hay testimonios directos de personas cercanas a ellos y no hay declaraciones oficiales que confirmen el romance. La discreción ha sido la norma, y tanto Afra como Mert han sabido mantener su vida personal alejada del foco mediático. Pero, como decía, el silencio también puede ser una respuesta. El hecho de que Afra y Mert no hayan negado categóricamente los rumores, a pesar de la insistencia de la prensa, podría interpretarse como una señal de que al menos hay algo de verdad en todo esto. Una negación rotunda habría bastado para sofocar los rumores, pero la ausencia de esta negación alimenta la especulación y sugiere que tal vez hay más de lo que se ve a simple vista. Además, hay que considerar el contexto cultural. En Turquía, como en muchos otros países, la vida personal de las celebridades es un tema muy sensible. Las relaciones amorosas, en particular, suelen mantenerse en secreto hasta que la pareja se siente lista para hacerlas públicas. Las normas sociales, las expectativas familiares y la presión de la opinión pública pueden influir en la decisión de mantener una relación en secreto, especialmente al principio. Esto podría explicar por qué Afra y Mert, si es que están juntos, no han querido confirmar su relación. Tal vez están esperando el momento adecuado, tal vez prefieren mantener su vida personal alejada del foco mediático. O quizás simplemente están disfrutando de la etapa inicial de su relación, sin la necesidad de etiquetas ni de declaraciones públicas. Otro factor a considerar es el impacto que una confirmación de la relación podría tener en sus carreras. Si bien algunos podrían argumentar que aumentaría su popularidad y los convertiría en la pareja del momento, también podría generar una presión adicional y limitar sus oportunidades profesionales. La industria del entretenimiento a menudo tiene ideas preconcebidas sobre cómo debe ser la imagen de un actor o actriz, y una relación pública podría no encajar con esa imagen. En resumen, la verdad oculta de la relación entre Afra Sarıoğlu y Mert Ramazan Demir sigue siendo, en gran medida, un misterio. Hay indicios que apuntan a una posible relación amorosa, pero no hay pruebas contundentes que lo confirmen. Es un enigma que mantiene a los fans en vilo, alimentando su imaginación y generando debates interminables en las redes sociales. Lo que sí es innegable es que la química entre ellos en la pantalla es impresionante y que su talento como actores es incuestionable. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa. Su capacidad para transmitir emociones, para crear una conexión creíble entre sus personajes, es lo que ha conquistado a millones de espectadores en todo el mundo. Así que, ¿cuál es nuestra conclusión final? Pues que no podemos saber con certeza si Afra y Mert están juntos o no. Solo ellos conocen la verdad.
Nosotros, como espectadores, solo podemos observar, especular y dejarnos llevar por la magia de la ficción. Y por supuesto, respetar su derecho a la privacidad. Pero lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su trabajo en Yalan y seguir dejándonos llevar por la magia de la ficción. Aceptar que la línea entre la realidad y la fantasía a veces es difusa, y que la especulación sobre la vida personal de las celebridades es parte del juego. Y ahora, antes de despedirnos, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado nuestro análisis, y que hayan disfrutado de este chismecito jugoso. Hemos explorado todas las posibles aristas de esta historia, intentando separar la verdad de la ficción y ofreciéndoles una visión completa de la situación. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Afra y Mert están juntos? ¿O piensan que solo son buenos amigos y compañeros de trabajo? ¿Qué señales les parecen más convincentes? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Su opinión es muy valiosa para mí y me ayuda a crear contenido que realmente les interese. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdennos a seguir creciendo y a traerles más contenido como este. Cuantos más seamos, más podremos explorar temas interesantes y mantenerlos informados sobre todo lo que ocurre en el mundo del entretenimiento. Recuerden que aquí en el canal siempre estamos buscando nuevos temas para explorar, así que no duden en dejarnos sus sugerencias en los comentarios. ¿Qué otras series les gustaría que analizáramos? ¿Qué otras celebridades les interesan? Queremos saberlo todo. Gracias por vernos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No olviden activar la campanita para no perderse nada. Y sigan disfrutando de la magia de Yalan.